a nuestras vidas, amados hermanos, quisiera invitarles a orar aquí como están en su lugar, agradeciendo a Dios por este tiempo y la oportunidad que nos da de poder alabarle, pero también Él ha preparado algo para nuestras vidas el día de hoy. Y les invito a pedir a Dios su dirección para escuchar solamente a Él. Padre bendito, queremos agradecer, Señor, por este tiempo y esta oportunidad que nos brinda de poder estar reunidos, Señor, en su nombre. Gracias porque sin duda, Padre, usted prepara siempre algo para nosotros y hoy no es la excepción. Usted nos bendice y gracias, Padre, porque en esta tarde, Señor, podemos saber que su bendición es sobre nosotros porque usted está en medio de su pueblo y se goza en medio de la alabanza de su pueblo, Señor. Y pedimos que usted dirija nuestra vida en estos momentos que disponemos a reflexionar en su palabra, que usted hable por medio de ella a nosotros. Pedimos, Padre, que usted sea sobre nuestras vidas y un servidor como cada ocasión que me permite compartir su palabra en algún lugar. Yo le pido que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted y que ésta sirva para edificar a su pueblo presente. Gracias le damos pues por todo en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, amados hermanos. Agradezco a Dios la oportunidad que nos da de continuar por ahí con lo que tenemos. Ya estamos en la recta final de esta serie de predicaciones que comenzamos en junio del año pasado sobre Primera de Corintios. No vamos a aguantar el año posiblemente, ya que solamente nos quedan máximo 3 predicaciones, incluyendo la de hoy. Y agradezco a Dios porque nos permite ir ya al último capítulo, en el cual encontraremos por lo menos 3 o 4 predicaciones en este pasaje, capítulo 16 del libro de Primera de Corintios. Y amados hermanos, hoy para mí es un reto bastante grande la predicación. Normalmente la iglesia lo sabe. Si usted viene regularmente a la iglesia, no hablamos mucho de dinero, no es un tema que sea una prioridad para nosotros, ni es un tema tampoco que yo he planeado, sino venía dentro de lo que estamos viendo. Me cuesta, a veces platico con finanzas de la iglesia, con el liderazgo, y me cuesta mucho hablar de dinero. La mayoría de los pastores creo que es lo mismo, ¿no? Porque cuando usted escucha al pastor hablando de un tema de dinero, mucha gente lo que dice es: el pastor quiere aumento. No, en realidad no hay nada de eso, no es la intención. Y como le digo, yo no lo tocaría si no estuviera marcado dentro del rumbo hacia donde vamos. Y en el capítulo 16, amado hermano, usted puede ver ahí en Primera de Corintios que hay un título. ¿Cuál es el título que aparece? La ofrenda para los santos. Es decir, ahí está y no puedo evadirlo. Es un tema bastante interesante y que la Biblia no pasa por alto. Tal vez a algunos pastores no nos gusta hablar de este tipo de temas, pero déjeme le digo que la Biblia no pasa por alto, no, porque cuando hablamos precisamente acerca de este tema, es un tema que la Biblia, toca bastante. En los evangelios es un tema bastante recurrente. Por lo menos de 38 parábolas que hay, más del 50% tienen que ver por ahí con este tema relacionado con algo económico. Recuerde por ahí la moneda perdida, varias de ellas tienen que ver con parte de economía. Y en la Biblia encontramos este tema bastante recurrente, es decir, es un tema que está ahí. Yo no lo toco mucho, pero hoy nos toca entrar en este pasaje y he pedido a Dios la dirección para que Él hable a nuestras vidas, porque encontramos en él, amados hermanos, algunos principios, o como ahí viene dentro del tema que hoy estoy tocando, algunas instrucciones. Y la ofrenda que Pablo va a tocar parece interesante, ¿no? Porque ¿cuál es el tema que Pablo acaba de tocar en el capítulo anterior? Lo vimos la semana pasada. ¿Alguien recuerda? La resurrección. Todo el capítulo 15 va a hablar de la resurrección. Y parecería un cambio muy brusco de ir del tema de la resurrección en el capítulo 15 a brincar al 16 a un tema de ofrenda. Y yo digo, tal vez parecería brusco, pero en realidad no lo es tanto, porque yo creo, amado hermano, que nuestra convicción de la resurrección da pie a la forma como usted y yo vivimos. Y Pablo, después de hablar de la resurrección, se da cuenta que hay una necesidad, que él tiene que tomar cartas en el asunto, no porque quiere entrarle, sino porque posiblemente le preguntaron. Usted sabe que la carta Primera Corintios, yo dije desde que inicié en ella, que Pablo está contestando algunas preguntas que la iglesia le ha hecho a través de una carta. No conocemos esta carta, pero
en varias de las secciones de Primera de Corintios aparece conforme a lo que me escribiste o en cuanto a lo que me dijiste, y va la respuesta a cada uno de estos temas. En el capítulo número 16 no es la excepción. Nótese que Pablo parece entrar abruptamente al tema, pero me parece que está contestando seguramente a una pregunta que iba en la carta que él recibió de la iglesia de Corinto. Usted recuerde que creemos que hay una carta que va de Corinto hacia Pablo, donde Pablo va a contestar algunos temas. Usted los ha visto a lo largo de toda esta carta, y él dice en cuanto a los que me escribiste sobre este tema, y da contestación. Por ejemplo, lo sacrificado a los ídolos, de cosas que se ha enterado posiblemente por esa carta, que eran algunas divisiones en los primeros capítulos que Pablo toma. Y en el capítulo 16 hay una frase que es interesante en el verso número 1, porque él dice en cuanto a ¿qué? En cuanto a la ofrenda. Y cuando hablamos de en cuanto a la ofrenda, ¿qué le viene a la mente? Usted y yo no comenzaríamos en cuanto a algo a menos que alguien nos haya preguntado. Yo no llego, amado hermano, y le digo a usted en cuanto a su esposa o en cuanto a su familia, a menos de que usted me pregunte algo por la familia. Yo le voy a contestar en cuanto a lo que usted me preguntó, que es la familia, que es la ofrenda, que es lo que sea. Doy una contestación de ello. Y Pablo en el capítulo 16 está contestando porque la iglesia de Corinto tenía muchas cualidades muy buenas, pero habría un problema con esa iglesia, que era una iglesia que parecía de Monterrey. No se crean, no sé si hay alguien aquí de Monterrey. Sé que está mi hermano Mario, él le descalabré por ahí, pero no sé si hay alguien más, amados hermanos. Pero normalmente se dice por ahí de Monterrey, hablando un poquito acerca de gente que no suelta mucho, ¿no? La iglesia de Corinto, amado hermano, tenía este problema. Era una iglesia de alguna manera que no le gustaba mucho soltar, y Pablo sabía. Usted recuerda que Pablo dice: ustedes, yo nunca les he quitado un quinto, ni tampoco les he pedido. Tengo la posibilidad de hacerlo. En el capítulo 8, 9 y 10 Pablo habla acerca de las condiciones de un apóstol. Y él dice: aunque hubiera podido yo cobrar y pedir ofrenda, nunca lo he hecho con ustedes, porque creo que Corinto era una iglesia bastante conflictiva en esta área, y Pablo prefiere mejor no meterse. Ahora, Pablo sí se va a meter en algo, porque no es una ofrenda que está pidiendo para él, sino es una ofrenda que él busca mandar hacia Jerusalén por alguna serie de problemas seguramente que la iglesia de Jerusalén tenía. Nótese el verso 1. No entro a la prédica, es solamente parte de la introducción, porque en el verso 1 dice: en cuanto a la ofrenda. Entendemos entonces que Pablo está contestando a la pregunta que posiblemente le hicieron en la carta que le enviaron. Para los santos, haced vosotros también de manera que ordené las iglesias de Galacia. Mire, amado hermano, digo que era un problema tan grave o tan difícil con la iglesia de Corinto, porque no solamente dice en el capítulo 8 que no les pedía nada, sino que en el capítulo número 16 le pide una ofrenda no para él, sino una ofrenda ¿para dónde? Que iba a mandar hacia Jerusalén, al igual que pidió en Galacia. Es decir, pide a la iglesia de Roma, pide a la iglesia de los Gálatas, pide a la iglesia de Filipenses, pide a la iglesia en esta ocasión de Corinto para enviar una ofrenda hacia Jerusalén. Esto se liga por ahí con el libro de Hechos, que nos dice que esa ofrenda se envía hacia allá. Y está pidiendo una ofrenda no porque fuera para él, pero no queda del todo solventada la situación, de tal manera que si usted ha leído Segunda de Corintios, Pablo vuelve a tocar un tema sobre ofrenda. Recuerda el pasaje que usted y yo conocemos, que es el más conocido posiblemente en cuanto a la ofrenda. ¿Qué dice? Cada uno de usted conoce bien el pasaje. ¿Y por qué Pablo vuelve a tomar el asunto? Porque vuelve a tomar el tema de la ofrenda hacia la iglesia en el capítulo número 9 de Segunda de Corintios. Por eso digo que era una iglesia un poco complicada. Pablo dice: no les pido nada para que no se quejen de lo que yo pueda hacer. En el capítulo 8, 9 y 10. En el capítulo 16 pide una ofrenda para Jerusalén. Y en el capítulo número 9 de Segunda de Corintios vuelve a tocar el asunto, pero es la ofrenda ya relacionada con la propia iglesia. Como esta ofrenda, amados hermanos, está dirigida en particular, yo quise poner un tema dentro de esta sección. Y el tema que yo puse está ahí en pantalla. Usted lo está viendo: instrucciones en cuanto a la ofrenda a Dios. Espero no faltar a lo que la Biblia dice, porque yo entiendo que la ofrenda esta no era directamente o dirigida hacia la iglesia como tal en una ofrenda de semana a semana, pero los principios que allí encontramos van a aplicar para la ofrenda.
Porque esta era una ofrenda que no era dirigida hacia la iglesia de Corinto, sino una ofrenda hacia quienes, hacia los santos de Jerusalén. ¿Por qué Jerusalén se encontraba en problema? Eso no lo sabemos, pero algunos eruditos han intentado indagar sobre el asunto. Y hay dos posibilidades. Una de ellas, amado hermano, es una hambruna que se registra más o menos por ahí del año 50 aproximadamente en Jerusalén, en el cual hay una escasez de alimento por la falta, en particular, de una sequía bastante fuerte que azotó la región, y esto produjo muy poco fruto, de tal manera que Jerusalén y todas las partes cercanas ahí empiezan a vivir los estragos de una sequía. Usted sabe esto, es decir, usted y yo hemos vivido estas sequías en algunos años pasados en la región de Durango y Zacatecas. ¿Y qué es lo que se escasea cuando falta el agua en estos dos estados? Frijol y maíz, en particular frijol, porque es una de las regiones productoras de frijol. Y entonces empieza a faltar el grano. ¿Y qué es lo que hace el país para poder solventar esa necesidad? Exporta, es decir, importa grano de fuera o el frijol o lo que sea para poder solventar la necesidad que hay en la región. Bueno, se cree que en Jerusalén hubo un problema posiblemente relacionado con esto. Una sequía que azota toda esa región y que los mete en un problema, porque lo que hace la falta de alimento es producir un problema en particular que tiene que ver con una hambruna. Y en medio de la hambruna, ¿qué se tiene que hacer? Pues solventar esto con economía para poder comprar y poder comer. Entonces, posiblemente la iglesia de Jerusalén, no solamente la iglesia, toda la ciudad, esta región, tenía problemas, entonces tenía necesidad, y Pablo intenta juntar una ofrenda para que esa ofrenda fuera llevada a Jerusalén para solventar la necesidad de alimentación que se tenía. La otra posibilidad, amados hermanos, y tiene también cierto sentido, es que bajo la persecución que la iglesia vive, mucha gente sale sin agarrar posesiones y lo demás. Usted recuerde que empieza una persecución sobre la iglesia. Recuerde con Esteban y todos los cristianos en aquel entonces, que Dios los obliga a salir de Jerusalén y varias cuestiones más. Y algunos llegan a creer que esto produce que algunos cristianos se deshagan de posesiones y varias cosas más. Y la iglesia entonces, que a primera instancia y los primeros años no era una iglesia pobre, se convierte por la persecución en una iglesia con escaso recurso. Y Pablo envía, sabiendo esta necesidad, hace una colecta en las iglesias que él había fundado, porque estamos hablando la iglesia de Roma, estamos hablando la iglesia de Corinto, estamos hablando la iglesia de Galacia, estamos hablando la iglesia de Filipos y otras iglesias más que apoyan para enviar esa ofrenda. Básicamente ahí estamos, ¿no? Es el contexto de lo cual tomaremos algunas cuestiones para compartir el día de hoy. Estamos en el verso número 1. Y Pablo dice no que están invitados, sino que dice en el verso 1, amados hermanos. Lo ponemos en pantalla, porfa. La iglesia estaba invitada u obligada. Estaba obligada, dice ahí, ¿no? Haced vosotros también de la manera que ordené. ¿A quién? A la iglesia de Galacia. Es decir, básicamente lo que Pablo va a decir aplica para la iglesia de los Gálatas, como aplica para la iglesia de Filipos, como aplica para la iglesia de Corinto, como yo diría, amado hermano, aplicaría para la primera iglesia bautista de Durango. Es decir, es una ofrenda básicamente a Dios, que se solventa a través de necesidades que alguien tiene, pero usted lo hace por amor a Dios, que envía al pueblo de Dios en aquel entonces, que sería la iglesia de Jerusalén. Recuerden que la iglesia de Jerusalén había sido la iniciadora de todo el movimiento de misiones, de expansión del evangelio, y ahora esa iglesia que fue apoyando a otras regiones para que conocieran el evangelio, ahora tiene problema, y esa iglesia requiere recibir apoyo de las iglesias que ya estaban fundadas en ese momento. Amado hermano, hay una pregunta que quiero compartir con usted, porque aquí basa básicamente todo lo que estaremos viendo en estos versículos. Vimos ya el verso 1, no he llegado al primer punto. Cuando hablamos de las instrucciones en cuanto a la ofrenda a Dios, la pregunta sería: ¿cómo debería de ser la ofrenda a Dios? ¿Y qué debería de contener esa ofrenda a Dios? No quiero salir del pasaje. Tal vez si usted va, algunos predicadores en algún momento toman base a esto, pero van a ver otros pasajes más. Yo quiero salir lo menos posible, porque el pasaje de 1 Corintios 16, del verso del 1 al 4, trae varios elementos que para mí son cruciales.
Y lo que usted encuentra en este pasaje lo encontraría parte del Antiguo Testamento y lo va a encontrar en el Nuevo Testamento de una manera recurrente, es decir, cada una de las tres cosas que hoy quiero compartir con usted. Y vamos con la primera de ellas, en el verso número 2, amados hermanos. Pablo da unas indicaciones, como dice la prédica. La prédica lleva por título instrucciones en cuanto a la ofrenda a Dios. La primera instrucción que Pablo da dice lo siguiente: que cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga ¿qué? Aparte algo. No sé si usted se da cuenta lo mismo que yo me doy cuenta ahí, pero ¿qué ve de interesante en esta primera sección o en esta primera parte del versículo? Ok, la iglesia, usted sabe que se reunía no el último día de semana, que sería el sábado, sino la iglesia se empezó a reunir tomando como referencia la resurrección de Cristo, el día de la resurrección, que sería el primer día de semana. Básicamente el domingo, que es el día que usted y yo nos reunimos hoy en día, y la iglesia comenzó a reunirse o tomar como día de reunión el primer día de semana, que sería el domingo. Yo sé que en nuestra cultura tampoco se entiende esto, ¿no? Porque decimos que el fin de semana y el domingo se supone que es parte del fin de semana, no, más bien es el inicio de la semana. Y cuando hablamos, dice, cada primer día de semana ponga aparte algo. Amado hermano, esto me llama la atención porque no está diciendo cuando usted quiera, cuando se le ocurra o cuando tenga ganas. Si usted está de acuerdo conmigo, aquí lo que aparece, y siempre las ofrendas han sido así. Abrimos por ahí, por favor. Y lo primero que encontramos es que una ofrenda a Dios debe de ser una ofrenda periódica, es decir, cada determinado tiempo. Ahora, no lo digo por decirlo. Si usted va al Antiguo Testamento, amado hermano, en el Antiguo Testamento había muchas más ofrendas de las que usted y yo hoy damos a la iglesia o damos a Dios por medio de la iglesia, como usted quiera llamarlo. Porque en el Antiguo Testamento había ofrendas que eran algunas de ellas de granos por motivos de la producción que el pueblo de Dios tenía. Había diezmo, 10% de lo que se percibía. Había ofrenda en cuestión de sacrificios por pecado y por varias cuestiones más. Había ofrendas relacionadas con primicias, que sería la primera producción que alguien daba en su producto que estaba realizando o que había sembrado. Lo primero que recogía iba y lo ofrecía al templo en señal de agradecimiento a Dios. Recuerde que esto lo toqué cuando Pablo dice que Cristo es la primicia de los que duermen. Recuerden que expliqué un poquito acerca de ello. Era una ofrenda que existía. Es más, le puedo decir con toda certeza, según investigaciones que se han hecho, que en el Antiguo Testamento la gente no ofrendaba solamente el diezmo, sino, si hablamos un equivalente, alguien ha sacado un porcentaje en base a las ofrendas que se entregaban anuales, algunas de ellas cada periodicidad, etcétera, etcétera, y sería un acumulado más o menos como de un 23.3% de lo que esa persona o la familia percibía. Lo que quiero decir es, cualquiera de estas ofrendas tenían un tiempo para entregarse, es decir, eran recurrentes. Algunas de ellas eran por año, otras de ellas eran cada semana o cada cierta ocasión. Y yo digo, la ofrenda hoy sigue siendo lo mismo. Por eso Pablo dice, cada primer día de semana. Ojo con esto, Pablo no está diciendo que era una ofrenda única, sino dentro de una ofrenda que cada primer día de semana cada alguien ponga aparte algo, dice. Y cuando hablamos de esto, amado hermano, yo creo que esta es la ofrenda real a Dios. Cuando usted y yo aprendemos a dar a Dios lo que a Dios le corresponde, lo que nace del corazón darle a Dios, porque hay ofrendas que no tienen en realidad un porcentaje, sino es conforme lo que Dios ponga en tu corazón. Y yo sé que aquí entrará la pregunta, no, pastor, ¿y el diezmo qué sucede con él? ¿Es vigente o no es vigente? Mire, cuando hablamos del diezmo, amado hermano, hay posturas relacionadas a él, y hay quien ha dicho que el diezmo sigue tan vigente porque no tiene que ver con la ley. Aunque la ley fue abrogada, usted recuerda que el diezmo existía antes de la ley, fue incluido en la ley, pero nació antes de la ley. ¿Recuerda quién es el primero que da el diezmo? Abraham. Y si alguien dijera la ofrenda es parte de la ley, no, había ofrendas antes de la ley. ¿Usted recuerda quién fue el primer personaje que entregó una ofrenda fuera del contexto de la ley, es decir, antes de que la ley existiera? Abel. Es decir, no estamos hablando de algo que esté en la ley, pero era anterior a la ley. Y aun cuando a Jesús le preguntan, Jesús no elimina esa parte, sino él dice, es necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Ahora,
asumiendo sin conceder que el diezmo no fuera ya vigente hoy en día, porque la gente dice eso es demasiado, yo prefiero dar a Dios lo que quiera dar bajo el contexto del Nuevo Testamento. Y lo que yo le digo a la gente cuando esto me dice, si usted va al Nuevo Testamento encontrará que la gente daba no el 10%, sino todas las ofrendas registradas en el Nuevo Testamento fueron superiores a eso. Voy a mencionar algunas de ellas, nada más para ubicar algunas de estas, ¿no? Recuerda aquella mujer que sería la mujer, la viuda, que da el Señor. Dice por ahí que muchos estaban dando y los ricos daban cantidades fuertes. Pero ¿qué era lo que los ricos daban? De lo cual Dios no se agrada. Lo que les sobraba. Mientras que aquella viuda, la viuda pobre como usted y yo le conocemos, da lo que tenía. No fue el 10%. ¿Cuánto es lo que esa viuda da? El 100% de lo que tenía, y lo dedica a Dios en agradecimiento, sabiendo que Dios le supliría a pesar de que se quedaría sin un solo quinto en su mano. Si usted va al Nuevo Testamento y seguimos analizando otras ofrendas, por ejemplo en los Hechos, usted sabe que José de Arimatea y otros más, ¿cuánto daban de aquello que tenían? El 100%, amados hermanos. Capítulo 4 del libro de Hechos, había un hombre llamado José de Arimatea, mejor conocido como Bernabé, que vende una propiedad, y lo que vende la propiedad lo pone en los pies de los apóstoles para que ellos distribuyeran conforme a las necesidades que la iglesia tenía. ¿Cuánto dio de aquello que había vendido? No se nos dice qué es lo que vendió, ni cuánto. Si usted y yo podemos poner precios, suponga que él tenga una heredad que haya vendido en 1,000,000 de pesos. ¿Cuánto dio a la iglesia en aquel entonces? El 1,000,000 de pesos. No le estoy diciendo que usted tiene que dar esto. Lo único que digo es, quien se excusa diciendo que el diezmo no es válido, que prefiere irse a la ofrenda del Nuevo Testamento, resulta que las ofrendas en el Nuevo Testamento siempre eran superiores a eso. Porque ya no estaba bajo la ley la gente, estaba bajo la gracia, y en la gracia podía dar con mejor libertad todavía, porque no había algo que lo limitara. En el capítulo número 5, recuerde que encontramos un problema en el libro de Hechos. Ananías a Zafira venden una propiedad, intentan hacerse ver tan dadivosos como como Bernabé, y resulta que no era así. ¿Cuánto vendieron la propiedad? No sabemos, pero resulta que no dieron todo lo que ellos dijeron que habían dado. El problema, y yo digo esto y lo he dicho varias ocasiones, el problema no es que no hayan dado todo, sino que mintieron en cuanto a lo que dieron. Dios no se hubiera molestado si ellos dicen, vendí la propiedad de 1,000,000, pero yo solamente quiero dar 10,000 pesos. Dios hubiera dicho, está bien, no hay ningún problema. Pero ellos dijeron, damos todo. Y resulta que mienten al Espíritu Santo y mientan a Dios, porque no fue así como ellos lo dijeron. Y hay consecuencias de ello, que no es el tema del día de hoy. Básicamente brinco esto y usted puede seguir adelante. Lo que quiero decir, amado hermano, si usted y yo decimos no es válido algo, por eso dije, asumiendo sin conceder, como dicen los abogados, implica de todas maneras, amado hermano, que la ofrenda era superior. Lo que aquí nos dice básicamente es que esa ofrenda era periódica, es decir, cada primer día de semana usted ponga algo aparte, y ahorita nos va a decir otros elementos más, pero el primero de ellos es periódico. Yo le pregunto, ¿cada cuándo usted recibe algo de dinero? Hay gente que lo hace diario, hay gente que recibe cada semana, hay gente que recibe cada quincena, hay gente que recibe cada mes. Yo no sé cuál sea la condición de usted, ni tampoco es un asunto que yo fiscalizo. Yo sé que anteriormente algunas iglesias sí fiscalizábamos todo esto. Tal vez esta iglesia no, pero vengo de una iglesia donde era diferente. Y no lo hacía por maldad, pero lo hacía a final de cuentas. En esa iglesia a veces pegaban en la puerta o en los tableros los diezmadores, ¿no? Y ahí aparecía cuánto daba cada uno, básicamente. Y a veces hay iglesias, en algún momento, no era el caso de la iglesia donde yo vengo de pequeño, pero que decían, si la persona o la familia no está diezmando, entonces no tenemos por qué darle algunas bendiciones de la iglesia. Como qué cosas pide las instalaciones para una boda y decimos diezmaba o no diezmaba, ofrendaba o no ofrendaba. Yo digo, todo esto no debería de ser así nunca, porque la ofrenda se entiende que es una adoración a Dios, como lo es el orar, como lo es el cantar. Es decir, es parte de la adoración particular tuya. No es algo que la iglesia fiscalice, ni debería nunca fiscalizar. Por amor lo haces.
y en adoración a Dios, porque entendemos que la ofrenda, sea diezmo, sea ofrenda, es un acto de adoración entre tú y Dios. Y cuando tú no haces algo, es un acto que tú no estás haciendo, que repercute a tu vida, pero los demás no podemos obligarte a hacer nunca algo que tú no quieres hacer, porque es decisión propia y es un acto de adoración particular de cada uno de nosotros. Pero lo que encuentro aquí, como digo, es cada primer día de la semana. Y esto nos implica, por lo tanto, que había algo que dar periódicamente, porque no lo pone a cuando se nos antoje, no lo pone a cuando queramos, no lo pone a cuando nos nazca, sino cada primer día de semana. ¿Por qué? Porque era el lugar de reunión, no era el día de reunión, y esa gente podía poner aparte algo. ¿Para qué? Para la ofrenda que iban a destinar para un propósito en particular. Hay una segunda cuestión, amados hermanos, que está ahí. Nos dice ponga aparte algo, y luego ¿qué dice posterior a ello? Esta parte me fascina. Dios nunca te va a pedir, ni me va a pedir a mí algo que tú y yo no tengamos. Ni te va a pedir todo, ni nunca te va a pedir algo que no tengas en tu mano, sino dice conforme qué. Ahora entendemos, amado hermano, que si una persona no tuvo un solo quinto durante una semana, ¿qué iba a apartar? Nada, porque no tenía nada que apartar. Pero si alguien recibía una cantidad, voy a poner pesos mexicanos para entender el asunto, y recibía a lo mejor 1,000 pesos durante la semana, él tenía que apartar algo de esa cantidad que había recibido, porque era conforme Dios le hubiera prosperado. Y yo digo, cuidado con algunas iglesias que intentan que usted dé lo que usted no tiene en su mano. Y digo porque he escuchado, y digo porque he estado en algún momento, en algún culto donde he escuchado este tipo de cuestiones. Donde quien quiere dar 10,000 pesos, 20,000 pesos, 50,000 pesos. Yo sé que no los tienes aquí, pero si tú confías, tú dalos, endeúdate y Dios te proveerá. No, Dios nunca pedirá algo que usted no tenga en su mano. Y lo que aquí aparece es según haya prosperado, amado hermano. Como dije, esto va en relación directa a cualquier ofrenda, y aún el diezmo en relación a qué va, según la prosperidad que Dios te haya dado. Amado hermano, el diezmo, ¿qué es el diezmo? El 10% de lo que usted y yo recibimos de parte de Dios. Y recuerde que ni siquiera lo que recibimos es nuestro. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que a mí me fascina, que el rey David dice lo siguiente. ¿Recuerda que dice? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Yo entiendo que todo lo que yo recibo semana, quincenal, mensual, ni siquiera es mío. Dios lo pone en mi mano para una administración de ello. Y en gratitud a todo lo que me bendice, puedo regresar parte de lo que el Señor me ha dado. Y el pasaje dice, según haya prosperado. Si usted y yo entendemos lo mismo de esta porción de la Biblia, entendemos que se da conforme la bendición que usted y yo recibimos. Y tenemos que ser conscientes de ello, que todos recibimos bendición. O si quiere quitarle el todo, quítele el todo, pero la mayoría recibimos bendición. Dios nos bendice a través de un trabajo donde nos provee. Dios nos da de una o de otra forma en muchos sentidos, y usted y yo solamente estamos dando un agradecimiento de lo mucho que el Señor ha derramado sobre nuestra vida. Créame, Dios nunca lo dejará ni a usted a mí pobre con algo que nos pida. Dios es muy consciente de lo que usted y yo tenemos, y conforme lo que da, Él dice, según haya prosperado, guárdelo. Es decir, apártelo, en pocas palabras. Amado hermano, esta parte me fascina porque tiene que ver directamente, con las ofrendas aún del Antiguo Testamento. Como dije, varias de esas ofrendas tenían que ver con un porcentaje. El diezmo es eso. Y yo sé que el diezmo y la ofrenda es un asunto de fe más que un asunto de economía. Yo no sé qué piense usted, pero desde que yo crecí en una iglesia, a los 15 años que me convierto a Cristo y empiezo a dar ofrenda desde pequeño, yo entendí que el diezmo era un asunto de fe en mi vida, no era un asunto de dinero. Porque si con el 100% usted y yo batallamos a veces para sobrevivir, le pregunto, ¿qué pasa si usted le quita el 10% al 100% con lo que usted y yo decimos batallar? Que tenemos menos.
Y eso implica que usted y yo aprendemos a depender de Dios aún más de lo que habitualmente dependemos. Yo sé que esto nos crea alguna situación en la cabeza en la que a veces no concuerda. Yo he compartido esto y lo comparto en el mejor de los tenores. En el seminario, amado hermano, en el que yo fui preparado hace ya más de 20 años aproximadamente. Entré en el 2005 al seminario y terminé en el 2009. Y yo recuerdo que a veces platicábamos entre los ministros que estábamos siendo capacitados. Y un día a mí me extrañó una plática que tuve con 3 compañeros de un servidor de grupo y platicábamos acerca de esto y ellos me dijeron, oye, ¿y tú diezmas? Y le dije, sí, he aprendido desde pequeño y lo sigo haciendo. Y ellos me dijeron, oye, pero ¿por qué diezmas? Si tú y yo somos ministros y a final de cuentas vivimos de la obra de Dios, pues ¿por qué dar algo que después se nos va a dar a nosotros mismos de alguna manera a través de la iglesia? Y yo les decía a ellos, el asunto es que es un asunto personal de adoración. Y yo tengo que dar a Dios lo que corresponde a Dios. Amado hermano, sin tratar de elevarme, puedo decirte lo siguiente. Yo creo que era el que menos percibía de todos ellos, pero era el que mejor vivía por una cuestión. Yo creo que la bendición de Dios estaba vivida por ser fiel a Dios en lo que tenía que ser fiel a Dios. En cambio, ellos recibían mucho más dinero lo que un servidor recibía. Y siempre a final de mes me decían, oye, ¿por qué no me prestas tanto dinero para poder alcanzar? ¿Y sabes a qué atribuía esto? Que yo seguía siendo fiel, porque hay un pasaje en Malaquías 3:10. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Y es una prueba que él dice. ¿Y qué es lo que él dice? Que si tú y yo somos fieles con él, él derramará bendición sobre su casa, pero también una bendición sobre tu vida. Que hoy en día, amado hermano, tú y yo gozamos de esa bendición cuando somos fieles a Dios. Yo sé que hay gente que batalla, vuelvo a decir, con este asunto, porque me dice, pastor, si con esto no completo, menos con el menos. Y yo digo, es que es un asunto de fe, es confiar en Dios cuando tú crees que no hay, y eso es dependencia de Dios. Esperar que Dios supla, y créeme, he visto la mano de Dios en algunos momentos cuando he dado a Dios lo que requiere darse a Dios, y que yo digo, no voy a alcanzar, bueno, voy a confiar en Dios, y Dios ha obrado de una o de otra manera. Porque Él nos llama a ello, amado hermano. Por eso dice, según haya prosperado. No está pidiendo algo que esté fuera del alcance nuestro. Está pidiendo algo que está dentro de lo que Él mismo ya nos bendijo. Dios no es inconsciente, tal vez como algunos lo somos, o como algunos pastores hay que lo son. Dios sabe lo que Él te da y sabe la capacidad que tienes. Por eso aquí dice, conforme haya prosperado. Mira, no hay una cantidad en particular, pero lo que entendemos es que según lo que Dios te prospere, de ahí puedes tomar para apartar y regresar a Dios lo que Dios te ha bendecido. Por lo tanto, aquí llevamos, hermano Gustavo, la segunda cuestión. La ofrenda, amado hermano, siempre será proporcional, nunca es total, nunca. Como te dije, hay ofrendas en el Nuevo Testamento que fueron totales, pero ojo con esto, nunca será una exigencia ni tampoco es el patrón. Pero el patrón que sí encontramos en la Biblia es conforme lo que hayas prosperado, conforme la bendición que Dios te hubiera dado, conforme lo que hay en tu mano, en pocas palabras. Y a lo mejor eso puede ser mucho o poco. Mira, yo dije esto el viernes, si mal no recuerdo, en la velada. ¿Tú crees que Dios requiere nuestro dinero? No, Él es el dueño del oro y la plata. En la velada les decía por otro motivo. ¿Tú crees que Dios requiere que tú y yo vayamos y prediquemos? No, si Él quisiera y así haría las piedras hablar y compartir el evangelio, pero nos da el privilegio, amado hermano, de predicar su evangelio a nosotros, y nos da el privilegio de bendecir a la obra de Dios por medio de la iglesia donde estamos, donde podemos colaborar para que el servicio a Dios y el extendimiento del reino de Dios siga adelante, siga avanzando en el proyecto que Dios ha establecido para este mundo, porque es para lo que se usa básicamente, para que la obra pueda seguir avanzando y cumplir los propósitos por el cual Dios ha establecido esta iglesia y cualquier iglesia en cualquier parte del mundo. Recuerden que yo he dicho esto, una iglesia que no cumple su labor evangelística misionera no justifica su razón de existencia. La iglesia no es un club social. La iglesia fue establecida en este mundo para que la iglesia pueda alcanzar a los perdidos para honra y gloria a Dios. ¿Y cómo lo hace eso? A través de la colaboración que Dios nos invita a ti y a mí, de una forma proporcional, aportando algo que tenemos.
el diezmo, si tú quieres llamarle así, y la ofrenda que en algún momento podemos dar a Dios, que va más allá del 10% que en el Antiguo Testamento se exigía al pueblo de Dios. Pero como dije, amado hermano, ninguna iglesia lo exigimos o deberíamos de exigirlo. Usted y yo tendríamos que ser conscientes de esa necesidad y de adorar a Dios por medio de ello. Y hay una tercera cuestión que ahí está también. Dijimos dos cosas hasta ahorita. Debe de ser ¿qué? Periódica, proporcional. Y la tercera de ellas dice, para que cuando yo llegue no la recojan entonces ofrendas. Y esta es la tercera cuestión que quiero poner por ahí. Hay dos palabras que tenía y las dos me parece que quedan. La ofrenda, amado hermano, debe de ser una ofrenda preparada o programada. ¿Sabe por qué Pablo está poniendo esto? Porque Pablo no quería abusar de la iglesia y es lo que algunos pastores en algún momento podemos hacer. Y hay iglesias que lo hacen con mucha facilidad. El que está enfrente, sea el pastor o sea otro miembro de la iglesia, le ponen hasta musiquita de violín, ¿no? Y toda la cosa, para empezarle a decir a usted que hace falta tal cosa y hay tantas necesidades y entonces requerimos, y casi lo hacen llorar de tal manera que usted empieza a sacar inconscientemente por emoción dinero que después se arrepiente de lo que ese día hizo. Y Pablo sabía que esto no debería de ser en la ofrenda a Dios, porque toda adoración, amado hermano, es programada. Por eso hablamos de la ofrenda como adoración, como una programación o una preparación. Antes de que usted esté ahí, déjeme le digo algo. Yo espero que esto sea una realidad para todos. Pero usted y yo venimos el domingo a adorar a Dios. Pero ¿cuál es la antesala del domingo para llegar aquí a adorar a Dios? Repito esto, ¿cuál es la antesala para llegar a la adoración a Dios el domingo a las 12 del día? Una semana, amado hermano, de búsqueda de Dios. Es decir, usted se prepara para llegar el domingo. Porque si no hay una preparación, amado hermano, entonces nunca la adoración es inconsciente. Siempre la adoración será una actitud consciente hacia algo que estamos haciendo, que usted y yo sabemos por qué lo estamos haciendo. ¿No dice esto Juan capítulo 4 que Dios busca adoradores que le adoren ¿qué? En espíritu y en verdad? Si vamos a Corintios, Corintios decía que cuando cantemos, cualquier cosa que hagamos de adoración a Dios lo hagamos en espíritu, pero también con entendimiento, es decir, razonado lo que estamos haciendo. Y la ofrenda no es muy diferente. Por eso Pablo dice, no esperen a que yo llegue, porque no pienso hablar de ofrendas frente a la iglesia para que se recojan. ¿Por qué? Porque hay gente que podría en ese momento emocionalmente sentirse obligada a dar más de lo que debería de hacer. Entonces Pablo por eso dice, prepárenlo de tal manera que el día que yo esté ahí no lo recojan, sino que pueda ser recogido en otro momento. Y yo creo que hay una práctica que los cristianos tenemos. Yo no sé cómo sea usted, pero la mayoría, amados hermanos, ya sabemos el domingo que llegamos al templo en la ofrenda, cuánto vamos a dar. No estamos buscando en ese momento que soltamos, sino más bien ya hemos platicado con Dios, ya hemos entendido, ya he visto lo que Dios me ha bendecido y llego con una idea de lo que yo voy a dar a Dios. Eso se llama preparación, y toda adoración es preparada, vuelvo a decir, porque llegar a hacerlo se llama emocionalidad. Y déjeme le digo algo relacionado con esto. A Dios le interesa más su voluntad que su emocionalidad. ¿Cree usted esto? Yo estoy convencido, porque por emocionalidad yo puedo decir hoy lo que sea, pero el día de mañana me arrepiento de lo que ya dije, y la mayoría no somos muy diferentes a lo que estoy mencionando. Pero cuando hablamos de voluntad, amado hermano, yo preparo, y es lo que dice ahí, para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas, sino usted aparte la guárdela en su casa, de tal manera que esto ya sea algo preparado, y no que en ese momento haya un chantaje emocional. Y digo esto porque también me he enterado y lo he visto en algún momento en algún lado, de gente que de repente que saca el carro, las llaves del carro y lo da, ¿no? Y después sale de ahí y dice, ¿en qué me voy a mover de aquí en adelante? Creo que cometí un error, y se arrepienten de lo que han hecho posterior a ello. Y yo digo, ¿por qué? Porque se mueven mucho las emociones, y las emociones, amado hermano, tristemente hay gente que sabe cómo manejarlas. Y no estoy hablando para bien, sino más bien para ser manita de puerco en algunos momentos. Es decir, hay algunas cuestiones que están ahí.
Por eso Pablo dice, debe de ser preparada. Y como yo le decía, mire, todas las ofrendas en el Antiguo Testamento, si era una ofrenda de primicias, no resultaba de la nada. La gente sacaba la primer cosecha. ¿Y qué hacía con esa primer cosecha? La disponía para el Señor, no era lo que surgiera en ese momento. Si hablamos del diezmo, ellos sabían cuánto habían percibido y llegaban con el diezmo para ponerlo. Si había una ofrenda relacionada con algún sacrificio por causa de pecado, analizaban primero su pecado para después dar la ofrenda que tenían que dar para la limpieza del pecado en su vida. Es decir, todo era razonado, pensado, preparado básicamente. Y hoy en día, amado hermano, yo digo lo mismo. Para que usted y yo demos una verdadera adoración a Dios, tiene que ser una adoración preparada. Claro que lleva consigo lo emocional, porque somos seres emocionales y no queremos quitarlo de lo que somos. Pero yo digo, la emoción nunca debe superar la voluntad. Porque el día que la emoción supere la voluntad, ya no se llama adoración. Se llama teatro lo que usted y yo podemos hacer, porque está por encima la emoción de la voluntad. Y nótese que lo que Dios pedía era: hijo mío, dame tu corazón, es decir, tu voluntad rendida a mí. Y es una constante, Antiguo y Nuevo Testamento. Amarás al Señor con todo, a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo, es decir, razonado. Ahora, nótese lo siguiente, amado hermano. Ya no quise meter el verso 3 y 4, pero tienen algunas cuestiones interesantes. En el verso número 3 dice: y cuando haya llegado a quienes hubiesen designado por carta, esos enviaré para que lleven vuestra donativo a Jerusalén. Por eso le decía, el versículo 1 no lo dice, pero el versículo 3 nos dice a dónde iba esa ofrenda. Iba dirigida ¿a dónde? A la iglesia de Jerusalén, por la necesidad que estaban experimentando. Amado hermano, déjeme le digo algo. Es importante aquí porque aún da algunas pautas dentro de la iglesia. Y la Biblia nos dice que Pablo da una instrucción aquí que ya no metí allá porque no quise meterla dentro de ello, pero entendemos que Pablo dice que la iglesia tenía que designar quién iba a llevar esa ofrenda. Ahora, déjeme separar una cuestión de otra. Hasta lo que he dicho en el verso número 2, Pablo no pide consideración de la iglesia, sino está poniendo a la iglesia en necesidad de hacer algo que él había dicho que tenía que hacerse. ¿Qué dijo el versículo número 1? ¿Recuerda? Hacerlo de la manera que ordené a la iglesia a la región de Galacia, o la iglesia de Galacia. Es decir, es una orden básicamente esa ofrenda. Pero la iglesia sí participa. ¿Qué es lo que la iglesia va a participar? ¿Quién va a administrar eso que se ha recogido? ¿Quién lo va a llevar hasta Jerusalén? Ojo con esto, Pablo no elige, sino dice la iglesia elija quién. Hay cosas, amado hermano, que la iglesia decide y elige, y gracias a Dios por ello. Somos una iglesia que decimos tenemos un orden democrático. Pero hay otras cuestiones que no podemos dejar a la democracia de la gente. ¿Sí me explico? Porque son cosas que son necesarias, que no puede haber una democracia en ello. Mire, déjeme le digo algo que dijo el pastor Tamés, que estuvo el año pasado predicando entre nosotros, director del seminario Lacey. Él dice: una decisión que nunca debería dejarse a la iglesia es si la iglesia quiere o no hacer la labor evangelística misionera. Porque hay iglesias que dirán que no quieren salir a evangelizar, y hay iglesias que dirán que no quieren hacer misiones. Y él dice: ¿cómo puede soltar esa decisión a la iglesia cuando es una obligación que la iglesia debería de tener? La adoración, amado hermano, era una obligación de la iglesia. Por eso Pablo no la pone a consideración de la iglesia. Tenían que hacerlo. Pero él dice: la iglesia decide quién administra ese dinero, porque quién lo va a llevar. Es lo que dice el verso 3, ¿no? Designando por carta, a esos enviaré para que lleven ¿qué? Vuestro donativo a Jerusalén. Y Pablo dice algo más: y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Lo que Pablo dice básicamente es: está ahí la ofrenda y ustedes determinan quién la lleva. Y si fuera necesario, yo los acompaño para que vayamos juntos hasta Jerusalén a llevar ese donativo o esa ofrenda que se ha recogido. Quiero cerrar, amados hermanos. Llegamos por ahí al final de esto, y solamente 3 cosas que compartí contigo. Y hay 2 cosas previas, una cosa previa y una cosa posterior, ¿no? La previa es el acto de adoración, es una necesidad que usted y yo tenemos delante de Dios. Por eso es una orden de Pablo hacia la iglesia. Y la última, como dije,
Pablo da libertad a la iglesia para tomar algunas decisiones, no para adorar a Dios, sino más bien quién administraría esa adoración que querían dar a Dios por medio de su ofrenda. Pero las tres cosas que están ahí son las siguientes. Una ofrenda, amado hermano, yo creo que para que esta ofrenda sea grata delante de Dios debe de ser periódica. Cada determinado tiempo, yo no sé cómo sea usted, pero cada determinado tiempo hay gente que acostumbramos a ofrendar a Dios semana con semana. Hay gente que lo hace cada 15 días y hay gente que lo hace cada mes. Yo no sé cuáles sean sus condiciones, pero lo que sí entiendo es que usted y yo necesitamos adorar a Dios por medio de ofrendar a Él lo que a Él le corresponde. Lo segundo, dijimos, debe de ser proporcional. La iglesia esta, no puedo decirle que no, porque si utilizamos y lo respaldamos algo llamado diezmo, y hay ofrenda y hay diezmo dentro de la iglesia, porque creemos que el diezmo es algo proporcional precisamente. Es una proporción de la bendición que Dios nos da. Y yo no sé cómo sea usted, pero yo espero que usted entienda que Dios no busca limosnas. Dios busca algo que usted pueda darle con sinceridad, con integridad y con un deseo, con un corazón alegre, puedo llamarlo así. Y la tercera cuestión debe de ser preparada. No es llegar aquí en el momento de la ofrenda, andar buscando a ver qué da, sino más bien decir, yo ya sé lo que voy a dar y lo he apartado aún para darlo. Créame, es una condición, no le estoy poniendo mis condiciones, le estoy poniendo lo que ahí entiendo de la Biblia. Dice para que yo llegue no se recoja ahí, sino que usted ya haya determinado, preparado esa ofrenda, esa adoración a Dios en lo que usted va a dar. Amado hermano, como dije ahorita, la ofrenda es un acto de adoración. Hay gente que a veces mientras estamos cantando no canta. Yo no puedo irle a obligar a usted a cantar porque es un acto de adoración personal delante de Dios. Hay gente que no quiere orar y usted y yo no podemos obligarle a orar porque es un acto de adoración entre Dios y la persona. Y la ofrenda es un acto de adoración. Y yo creo que la ofrenda no tiene que ver con economía, es un acto de espiritualidad y de dependencia de Dios. O por lo menos yo así lo veo. Es decir, usted no es dueño de eso que le pertenece a Dios. Yo sé que en algunas ocasiones algunos creyentes hacen cosas que no deben. Y lo comparto para no evidenciar a nadie, porque no conozco a nadie aquí que lo haga, pero puede haber que alguien lo haga. Hay gente que a veces dice, a mí no me cae el pastor, y mientras que el pastor esté ahí, yo no voy a ofrendar ni voy a diezmar. Yo digo, amado hermano, entienda que esa ofrenda no es ni para el pastor, es para Dios. ¿Sí me explico? Es decir, usted no puede hacer eso, ni debería de hacer eso. Usted debería dar a Dios lo que debe de ser de Dios. Y le digo esto porque he conocido experiencias de este tipo, donde la persona que más da a veces dice, ya no voy a dar hasta que el pastor no se quite o que cambien tal cosa que yo no quiero. Y yo digo, cuando eso sucede, usted está manejando una ofrenda que no es suya, es una ofrenda del Señor para cumplir propósitos que usted quiere, no los propósitos que Dios quiere en su obra. Y digo esto no porque bajo este contexto, cuando algo cambia de lo que quiere cambia, entonces de repente esa gente a veces o esa persona lleva su ofrenda de todo lo que tenía acumulado que no había dado. Yo digo, no haga eso porque es ofrenda del Señor. Otra cosa sería muy diferente si usted está guardando eso para darlo en algún momento, muy diferente, pero no está hostigando en algo más que no debería de ser el propósito de nadie. Y digo esto porque vuelvo a decir, he conocido historias, gracias a Dios en esta iglesia no hay, por lo menos no me ha tocado, tengo 10 años aquí, no me ha tocado ese tipo de circunstancias, pero en algún momento otras iglesias pueden vivirlo. Y yo digo, evitemos ese tipo de cuestiones. Recuerde que la ofrenda que usted da ya no es suya. ¿A quién le pertenece? A Dios. ¿Y quién decide sobre ella? Dios, a través de su pueblo. Esta iglesia somos una iglesia con orden democrático, como lo dije, donde usted y yo participamos en ello. Por eso la próxima sesión de la siguiente semana, ¿quién determina dónde se invierte el dinero de la iglesia? Creemos que Dios nos dirige como iglesia para poder tomar decisiones sobre ello. No es el pastor, no es el liderazgo, no son el grupo de finanzas. Es decir, hay decisiones que están por encima de ello, ¿no? Y decimos, ahí no nos metemos. ¿Por qué? Porque es una decisión económica que la iglesia tiene que participar bajo la dirección de Dios, que es lo que quiere o cree que es la voluntad de Dios para hacerlo. Entonces, amado hermano, cierro diciéndole
Usted y yo somos llamados a ser fieles delante de Dios. Y esa fidelidad suya yo no la sé, ni tampoco la voy a cuestionar, ni tampoco la voy a andar fiscalizando. Me fiscalizo a mí mismo y a mi familia, eso sí, me corresponde. ¿Por qué? Pues porque soy el sacerdote en mi hogar, se supone que es mi labor. Pero en su hogar, como yo dije, yo no mando, usted es quien controle el hogar, porque Dios le ha puesto a usted, papá, mamá, como líderes dentro del hogar para hacer lo que tienen que hacer. Yo voy a lo mío, intento ser fiel con lo que Dios me ha dado, tal y como dijo Josué, ¿no? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero es una decisión personal y en familia. Y yo espero, amado hermano, que usted pueda hacerlo. Vuelvo a decir, esta prédica no la hacemos con la intención de que usted, yo espero que usted esté dando lo que Dios le ha llamado a hacer. No lo hacemos con ninguna intención, sino porque estaba aquí en 1 Corintios 16 y tengo que tocar el pasaje, no puedo evadirlo. Si yo evado un pasaje, estoy evadiendo compartir toda la palabra de Dios. Y Dios me dice que yo tengo que ser un ministro que predique toda la palabra de Dios. Lo que me guste, lo que no me guste, lo que me sienta cómodo, lo que no me sienta cómodo. Y usted tiene que escuchar lo que le guste y aún lo que no le guste. Si es la palabra de Dios, Dios tiene algo que hacer con nosotros. Les invito a orar. Padre bendito, gracias damos, Señor, por este tiempo y esta oportunidad que nos da de reflexionar en su palabra. Gracias porque creemos, Señor, que esta ofrenda que estaba dirigida hacia Jerusalén era una ofrenda que el pueblo suyo en diferentes lugares como Galacia, como Éfeso, como Filipos, como Corinto, Señor, no lo estaban haciendo por la iglesia de Jerusalén, sino lo estaban haciendo, Señor, en amor a usted, amando a su pueblo también, Señor, y extendiendo una mano de misericordia hacia quien estaba padeciendo en ese momento. Pero gracias, Padre, porque usted dejó plasmado este pasaje con la intención de sacar algunos principios para nuestra vida. Y entendemos, Señor, de esos principios, de esas instrucciones, que la ofrenda que usted nos llama a destinar a usted es una ofrenda regular, Señor, constante, cada determinado tiempo estar dando de las bendiciones que usted derrama sobre nuestra vida. Pero también, Señor, nos hace entender, Padre, que es una ofrenda proporcional. Usted no pide ni demanda más de lo que podamos tener el día de hoy, sino conforme a la bendición que hemos recibido o conforme a la prosperidad, Señor, que usted nos ha dado durante esta semana, quincena o mes, podemos dar a usted de lo que usted derrama sobre nuestra vida. Y gracias también, Señor, porque entendemos que es una ofrenda preparada, es una ofrenda programada, Señor, porque no queremos que la gente mueva emociones, queremos que su Espíritu Santo mueva nuestra voluntad para apartar lo que a usted le corresponde, Señor. Gracias le damos por todo y nos ponemos en sus manos, en Cristo Jesús. Amén.